el riesgo era demasiado alto. Entonces hubo un cambio de mindset y donde el año pasado tuvimos que, ¿no?, transformar la empresa en otra, ¿no? Estaba encerrado, terminado el MBA, con deuda, sin trabajo y en el peor momento para conseguir uno. Yo, de verdad, tenía, ¿no?, pesadillas antes de soñar con el color de sus ruedas y de verdad. Y ese momento fue como, carajo, es real. El peor momento que te puedes imaginar fue, ¿no?, como viéndolo de ahora, lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Entonces siempre hay algunas diferencias, pero al final las solucionamos y vamos por un camino y al final siempre se da que los dos en parte teníamos razón. Bienvenidos, Falk, Diego, a este episodio de Behind the Founder's Door. ¿Cómo estáis? Súper. Bien, muy contentos de estar acá. Es la primera vez, de hecho, que vamos a hacer esta sección o este tipo de episodio con los dos socios, que también creo nos va a servir un poco para hablar de la relación, de cómo ha evolucionado y de temazos que le preocupan a muchos founders, ¿no?, cuando están en momento de escalar. Súper. Perfecto. Tenemos Me encanta, ganas. sí. Y que lo hagan con nosotros también tiene su historia detrás, ¿no? Ya nos conocimos hace 3 años y el tiempo pasa y también la relación de todos nosotros también se cambia. Entonces creo que va a ser un lindo podcast. Va a estar bueno. Sí, es mi primer podcast también. Qué Pero maravilla. vos ya tuviste un par, ¿no? Sí. No, y antes de nada también agradeceros la valentía porque, bueno, como todos los anteriores, no sabéis nada. Nos hemos pasado las preguntas y prácticamente no sabéis ni a lo que venís. Como siempre, lo que sí que os podemos decir es que va de vosotros, no va de la empresa. Así que gracias. Genial. Y que no metan caña. Eso está asegurado. Denle duro. Entonces, antes de empezar, vamos a empezar con una nueva subsección para entrar un poquito en calor, en la cual vamos a poner a prueba vuestro nivel de alineación con algunas preguntitas, ¿vale? Entonces, las instrucciones son muy fáciles. Vamos a lanzar diferentes preguntas, ¿vale? Y os daremos 3 segundos, 3, 2, 1. En ese 3, 2, 1 os dais la vuelta, ¿vale? Y a la afirmación que diga, si pensáis que sois vosotros, hacéis así. Si pensáis que es el otro, hacéis así. Me lo invento. Ok. Por ejemplo. ¿Quién es más guapo? Por ejemplo, ¿no? Habría un 3, 2, 1, entendedme, ¿vale? Sí, 3, sí, 2, sí, 1, sí, sí, vamos, sí. ¿vale? Estamos Buenísimo. listos. Vale. Venga. Genial. Vale. Venga, entonces empezamos. ¿Quién está más comprometido con la empresa hoy? 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ya! Puedes mirar, Diego. Podéis mirar el uno al otro, ¿vale? O sea, gira. Así. Yo estaba Yo estaba sí, va a así. ser así. Sí, no, yo creo que estamos los dos igual, siempre. Sí. Aquí la idea es o así o así. Es una elección u otra. Vamos a fluir, ¿vale? Sí. Vale. ¿Vale? Esa Perfecto. pregunta es difícil. Voy a hacerla. Esa Van a ser pregunta, todas esa- difíciles. ¿Qué esperas? Estamos calentando. Yo creo que siempre estamos. Si hay uno que no está, nos corregimos. No te preocupes No porque sé. luego vamos a ir a Luego ya entramos en detalle. a los Segunda detalles. pregunta. Vale. ¿Quién trabaja más horas? 3, 2, 1... ¡Ya! Interesante, interesante. Vamos con la próxima. ¿Quién es más productivo? Eso es fácil. 3, 2... 2, 1... Esa Vale, es fácil. Esa es fácil. Cuarta pregunta. ¿Quién cumple más los valores de Cleta? 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Falk. Chan, 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 colapso. Colapso porque pensé en los valores. Entonces al final estuve pensando para tener una respuesta que no fuese totalmente emocional, que en 3 segundos es más difícil. Pero si tú me apuntaste a mí, voy a hacer así. Fácil. No quise hacer el error de la primera. Creo que los valores de la empresa al final son un poco las creencias y valores nuestros que se fueron formando y formaron los valores de la empresa. Pero bueno, él como CEO es el que los tiene que vivir más. Hay
Yo Es creo diferente que es los una tiene com- que los vive. Pero luego nos meteremos en ese No, topic. Ahora guiaros un poco por la intuición de lo que... Os puedo dar unos segundos más si necesitáis. Vamos con la próxima, ¿vale? ¿Quién es más cariñoso con el otro? 3, 2, 1, ya. Se queda Nice. cariño. Y un matiz, ¿no? La gente de Cleta, ¿a quién quiere más? 3, 2, 1, ya. ¡Ah! ¿Y hay envidia ahí o desde...? No, jamás. Qué bueno. Pero uno ha dicho al otro, ¿eh? O sea, es- Sí, porque creo que es tiempo en Cleta y luego el tiempo fuera. Yo digo, el tiempo en Cleta hubiese hecho así, pero el tiempo fuera es Diego. Qué bueno. Vale, venga. Es más duro. Sí, es. Cañero. Séptima pregunta. Genial. ¿A quién le cuesta más despedir? 3, 2, 1, ya. Temazo. Ah, ¿Quién es más indeciso a la hora de contratar? 3, 2, 1. Cool. No, él es más optimista. Hay indecisión en general. Vale. ¿Quién empieza antes, entre vosotros dos, las discusiones? 3, 2, 1, ya. Cool. Pones ahí Vale. el conflicto encima de la mesa. Qué bueno. ¿Y quién suele tener la razón? 3, 2, 1, ya. Eh. Dura pregunta. ¿Eso es quien gana la discusión o es quien al final acaba teniendo la razón? ¿Cómo lo De habéis todas interpretado? bueno, seguramente llegamos a ese tema también de una conversación, ¿no? Súper importante que tuvimos, ¿no? Que creo que nos movió a los dos, que fue muy importante. Pensé en esa conversación en sí, creo que fue muy necesaria que la tuvimos. Yo sentí que yo tenía más razón que Diego, pero fue importante traer ese tema a la mesa. Pero estoy seguro que llegaremos a ese tema porque creo que también es un punto De inflexión. de inflexión y también de importancia de hacerlo y tener esa conversación y luego que podía haber pasado si no la tuviéramos o si no la hubiésemos tenido. Luego la recuperamos. Supongo que Diego fue que la puso encima de la mesa. Sí. Sí. Oye, buen combo. Al final el objetivo común es el mismo, entonces quizá hay distintos puntos de vista o encaramos caminos distintos, pero al final llegamos a lo mismo. Así que no es quien tuvo razón o no a largo plazo, sino es siempre si no hay dos puntos de vista es que uno solo está pensando también. Entonces siempre hay algunas diferencias, pero al final las solucionamos y vamos por un camino y al final siempre se da que los dos en parte teníamos razón. Qué bueno. Y qué suerte que hay diferencias, porque muchas veces cuando no las hay te dejas puntos de vista. La historia es cómo las integras, ¿no? El cómo lo hacemos. Qué bueno. Vamos a cerrar con dos últimas preguntas. Chan, chan, Genial. chan. ¿Quién de los dos es más rata con el dinero? 3, 2, 1. Muy fácil. Esa es muy fácil. Soy ahorrativo. Ahorrativo. Y la Qué última es ¿quién de los dos tiene más ego? 3, 2, 1. Esto va de la mano con tener la razón, ¿eh? Interesante. Bueno, creo que nos ha servido para poner algunos temitas diferentes sobre la mesa. Pero arranquemos. Vamos a hacer un repaso un poquito por dónde empezasteis, ¿no? Cómo empezasteis, cómo se inició la relación entre vosotros, cómo ha evolucionado, dónde estáis. Entonces empecemos por saber cómo empezó esto, cómo os conocisteis, cómo os enamorasteis el uno del otro. Nos conocimos el primer día en la empresa anterior. Nosotros empezamos a trabajar en Buddy. Muchos de
los que están viendo seguramente saben qué es Buddy, ¿no? Una aplicación para compartir piso. Y empezamos el primer día y en ese onboarding había creo que 7 o 8 Sí. que empezaban, pero creo que solamente habían 2 o 3 en la sala. Entonces estábamos Diego y yo en posiciones totalmente diferentes, ¿no? de mundos también diferentes en su momento. Pero ahí empieza la historia Diego Falk. Sí, yo me acuerdo, o sea, estábamos nosotros dos y Ezequiel. Y Que también Ezequiel. empezaba en una sala de 3 y de casualidad comenzamos el mismo día. No trabajamos tanto dentro de Buddy juntos, pero bueno, se formó un grupo de amigos y él ya me comentó, finales del 2019 ya me comentó la idea, me invitó a ver un partido de Champions y me dice, tengo esta idea, bicicletas. ¿Por qué tú? ¿Por qué le enamoró de ti? Ay, no sé. Yo creo que nos complementamos bastante bien. No sé si él lo vio en su momento o vio el hambre que tenía también. Yo me mudé aquí a estudiar un MBA y estaba también decidido a quedarme aquí a hacer carrera. Yo creo que en los inicios debo haber visto eso. Después hubo una complementación muy bien de skills. Pero Falk, al principio, bueno. ¿te parece si le dices hoy que te enamoró de Diego en sus inicios? Porque Sí. él y no cualquier otra persona con la que seguro que también había complementación. Primero, la idea la comenté con algunos más, que al final también fue importante ver cuál es la reacción. Habían 2 o 3 personas en Buddy que me gustaba mucho por el perfil, Diego era uno de ellos, y luego dentro de los 3 era el único que tenía el hambre y el fuego de ver un poquito más allá y comentaba, o sea O sea, llevaba la idea. no es que fue segundo plato, es que hiciste una entrevista oculta, encubierta. De cierta forma sí, bueno, tampoco Y es tenía lógico, ¿no? experiencia Cuando de te gusta emprender, entonces para mí fue también importante ver cuál es la reacción de los demás y la reacción de Diego fue llevarlo a oye, se podría hacer de esta forma y llevaba la idea a otro nivel. Entonces para mí esto fue el punto clave. Y luego aquí como estamos hablando, no bullshit, ¿no? El momento que iniciamos Cleta de verdad fue ya en COVID. O sea, primera semana de confinamiento, un sábado que no podíamos salir de la casa. Yo me escapé, de verdad me sentía, estaba sentado en un parque, me sentía como un delincuente llamándolo a Diego y comentándole de que iba a avanzar yo con la idea sí o sí. Y a Diego y a muchos más en Buddy le habían echado, ¿no? Había una ola de despidos, ¿no? Razonable, ¿no? Pero obviamente duro en su momento. Entonces sabía también la situación de Diego y dije, ok, ese es el momento porque con el hambre que ya tenía antes y ahora también, ¿no? Hambre, necesidad, entonces es el mejor momento de hacerlo juntos. Y así empieza de verdad la love story, ¿no? Sí, yo estaba encerrado, terminado el MBA, con deuda, sin trabajo y en el peor momento para conseguir uno, así que fue a unas semanas de haber dejado Buddy y cuando veo la llamada lo primero que pienso es me va a llamar para decirme, hey, lo siento tío, bla, bla. Y claro, me llamó, me dijo, hey, bueno, Buddy, chao, tengo esta idea y ahí empezamos. Claro, él seguía en Buddy, seguía con cosas, yo tenía el tiempo libre y creo que fue a los 4 o 5 días, dije, acá tengo una página, avancemos. De hecho fue él, fue Diego quien empujó la idea más allá, quien ejecutaba, ¿no? Me di cuenta de que primero tenía obviamente el trabajo en Buddy todavía y luego Diego era la persona que ejecutaba la visión, mis ideas en algo más tangible, ¿no? Entonces eso para mí fue clave decir, ok, aquí hay ¿no? futuro porque mi idea, al final, la idea hasta que no la ejecutas no vale nada, ¿no? Pero si tienes a alguien a tu lado que puede ejecutarlo, al final es un buen dúo, ¿no? Ahora es mucho más fácil verlo, porque ya llevamos 4 años trabajando juntos con Cleta, pero creo que fue también mucha suerte de encontrarlo en el momento correcto, ¿no? ¿Cuál era la visión cuando empezasteis, os juntasteis? ¿Qué queríais construir? Algo distinto a lo que hay ahora, seguro. Fuimos cambiando bastante.
al principio nos enfocábamos mucho en una solución más que nada para migración temporal y para estudiantes, y poder prestar una solución de una bicicleta sin que sea tuya. Ese fue el inicio, siendo honestos. Después obviamente encontramos algo distinto en el público local y nos enfocamos por ahí. Pero en los inicios era... No teníamos una visión tan clara. Sabíamos de un modelo muy parecido que funcionaba en otros países y eso nos inspiraba y entendíamos también el mercado local por haber vivido aquí, y los pain points y sabíamos, ok, con algunos cambios pequeños podemos llevar este mismo modelo de negocio para resolver estos pain points sin tener una visión tan clara. Y el peor momento que te puedes imaginar fue, ¿no? Como viéndolo de ahora, lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Porque la competencia a los 3 meses que habíamos arrancado, mentira, a los 5 meses que habíamos arrancado, pero justo habíamos levantado los primeros 20-30 mil euros con muchos fulls, algunos families y amigos, anuncian que expanden a Barcelona. Yo, de verdad, tenía, ¿no?, pesadillas antes de soñar con el color de sus ruedas y de verdad. Y ese momento fue como, carajo, es real, ¿no? Veíamos anuncios en Instagram que estaban buscando mecánicos. Yo en ese momento estaba jugando a fútbol, salí del partido de fútbol, 8 llamadas perdidas de Diego, fui corriendo a la oficina y nos sentamos fuera, pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Qué hacemos? Pero este momento fue un punto donde tuvimos que desarrollar una respuesta muy rápida porque esa misma noche teníamos una reunión con inversores que estaban ya interesados. Entonces, bueno, el pitch siempre tiene que estar actualizado y ahí es donde empezamos a enfocarnos mucho más en un target local, porque ya lo teníamos, aunque no lo habíamos pensado inicialmente. Y fue lo que nos hizo crecer, de enfocarnos mucho más en target local y poco a poco, ¿no?, ajustar la comunicación, los servicios y luego también toda la compañía y su propósito alrededor de ese target. Y al final el propósito ahí es una historia conjunta, ¿no? ¿No? Fue uno de los puntos claves que nos hizo crecer de algo que no tenía propósito, ¿no? Que algo era más vamos a hacer esto sin saber hacia dónde vamos. Sí, teníamos en ese momento menos de 100 usuarios, un mecánico y una persona más que nos ayudaba, y ellos ese momento nos vieron de rodillas en el piso, pensaron que se acababa ahí. ¿Qué os hizo continuar en ese momento? Yo creo que el hambre, las ganas, el empuje que teníamos y veíamos que también ya teníamos entre 50 y 100 usuarios que los conocíamos a todos también. Ya éramos los primeros empleados, abríamos la tienda, la cerrábamos y empezábamos a ver ya esas personas. No me acuerdo el nombre, la señora que tenía el sillín de bebé que vivía al lado. Entonces, al principio no lo ofrecíamos, nos pedían, hey, este accesorio, sí, lo conseguimos, y ahí empezamos a ver un poco eso y después, nada, vimos las ganas de seguir y bueno, al final hizo el efecto contrario, ¿no? Porque sabíamos que llegaban en marzo y nosotros, esto habrá sido noviembre, octubre, a marzo, hicimos un sprint brutal y de ahí no paramos. A tope. Sí, sí. Qué bueno. Y entrando en el viaje, en la evolución de vuestra relación, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo se ha transformado vuestra relación de socios? ¡Guau! Mucho. ¿Con qué palabra lo describiríais? Y luego entramos en materia. Hay una sinergia muy buena. ¿Sinergia? Sí. Una palabra. O una mini frase, un tuit. Tu pregunta fue cómo se cambió la relación. ¿Cómo Se ha transformado? Bueno, de un dúo, ¿no?, los dos solos, en principio muy juntos, a ser luego, ¿no?, o sea, managers, ¿no?, de equipos diferentes, y creo que nos alejábamos para luego encontrarnos de nuevo. Entonces, no sé si es un tweet.
Soy bueno en LinkedIn, pero no en Twitter. Pero creo que, ¿no? De trabajar 12 horas juntos, y juntos era así, como estamos ahora sentados, a en algún momento alejarnos un poco, ¿no? Porque cada uno estaba tan ocupado con lo suyo, hasta darnos cuenta, ahí tenemos que también pasar más tiempo juntos, cuidarnos más. ¿Qué fue lo primero que, o sea, que os dificultó, digamos, en vuestra relación? Porque al principio está la fase esta honeymoon que hablamos ahora, que estabais los dos súper motivados, un montón de pasión, ¿no? O sea, viene la competencia, pero aún así tiramos para adelante. ¿Qué fue lo primero que quebró un poquito esa relación, ¿no? También había mucha, no desconfianza en el otro, pero desconfianza en uno mismo, una sensación de hasta síndrome de impostor, por lo menos de mi parte, en donde era como a ver si puedo dar lo que él espera, y yo creo que él vivía lo mismo, y después nos fuimos dando cuenta de que funcionábamos bien juntos. Al final no habíamos trabajado. A ver, quedémonos en ese momento, que es un momento, es una fase, ¿no? En la que Sí. eso tú lo sentías, y dices que igual él también lo sentía. ¿Eso en los Sí, inicios? ¿O? yo creo que sí. Yo me acuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos, estábamos presentando, no me acuerdo dónde, y termina la reunión y él me dice, hablas de yo. Yo hice esto, yo hice el otro. Y digo, claro, sí, es verdad. De ahí lo corregimos y siempre hablamos de nosotros o de Cleta, pero en ese momento sentí es ego, inseguridad mía de decir, hey, estoy acá y estoy haciendo esto, porque al principio somos first time founders también, entonces es duro armar algo así con una persona que nos conocíamos pero no hemos trabajado en esta situación. Y después, bueno, hoy en día hay confianza plena, todo lo contrario. Yo a él le confío ojos cerrados y él me confía a mí ojos cerrados, yo lo sé. Al principio, yo me acuerdo, claro, nos teníamos que también conocer, porque también había un riesgo, porque habíamos trabajado juntos, pero no Tan todo juntos. el tiempo, no tan juntos. Y como al final los perfiles y los roles eran muy claros al principio, ¿no? Diego mucho más en la parte operacional, ¿no? En el día a día estábamos los dos, pero mucho más en la parte operacional, y yo más en la parte de hacer crecer el negocio, la parte financiera, que luego es un perfil más extrovertido en sí, que también es creo que lo bueno entre los dos, pero había una desconfianza, entre comillas, al principio, incertidumbre de si estaba vendiendo a mí mismo o si estaba vendiendo Cleta, ¿no? Que al final ahí hay muchas líneas, porque, bueno, o sea, vendes a ti, pero por la empresa. Y creo que eso fue un punto muy importante en nuestra relación, de que en algún momento entendiera también mis motivos de, hey, estoy vendiendo no a mí, estoy vendiendo para que luego Cleta pueda crecer, ¿no? O estoy en ese perfil o en ese rol. Que es un tema también de egos, o de hablarlo, ¿no? Creo que también, Diego, por eso también estamos aquí los dos, ¿no? Para que no siempre esté yo, que al final somos dos detrás de Cleta, ¿no? Igual con la misma importancia. Y creo que es algo que también aprendí, ¿no? Oye, hay roles, pero luego los dos tienen que estar un poco en the spotlight en los momentos correctos. Antes hemos destapado la lata con esta parte de las conversaciones, Uh-huh. de cómo han evolucionado estas conversaciones entre vosotros. ¿Cómo ha sido esta mutación, este viaje, este descubrimiento dentro de vuestro proceso de aprendizaje? No se me ocurre una respuesta. Yo creo que hoy en día ya dejamos, no dejamos que el fish sting, digamos, que el pez se ponga feo, y decimos las cosas cuando hay que decirlas. Es el mejor momento para decir las cosas. Si vemos que no nos parece, es ahora mismo. Si no, después se agrava o se malentiende, o hay un humor en el aire. Entonces al final hay confianza plena y nos decimos las cosas, yo creo, bien. ¿Eso venía de que antes quizá guardabais un poquito más? Posiblemente sí. ¿Quién guardaba más de los dos? Yo creo que yo guardaba, sí. Guardaba y dejaba, pero esa fue mi personalidad también. Creo que hemos madurado mucho, con ustedes también nos han ayudado bastante. Yo era una persona quizá más irritable, que acumulaba y después largaba. ¿Y cómo sentías? ¿Cómo
o sea, cómo se escapaban, ¿no? Esos síntomas. ¿Cómo los...? Por eso ha sido generalmente mío, ¿eh? De quizá cuando se llena el vaso y quizás se llena con una gota que es insignificante en comparación a otras, pero uno termina ahí largando cosas. Pero igualmente, estamos hace 4 años en situaciones estresantes y más todo el día, y creo que problemas así han habido muy pocos, la verdad. Hay una relación bastante sana, obviamente, fricciones laborales como puede haber en cualquier lado, pero nada complicado. Antes, Falk, tú hablabas de que había habido un punto de inflexión. ¿Puedes contarnos sobre este punto de inflexión? Sí. Obvio. Pasa... Hay que entender un poco el contexto, lo voy a hacer súper rápido. El año pasado fue un año donde hicimos hubo un cambio de mindset en general, o también un cambio de cómo queremos llevar y gestionar la empresa, ¿no? De una empresa que tenía en mente levantar rondas, crecimiento a cualquier coste, a entender, ok, hay límites, ¿no? de este tipo de negocio y un riesgo muy alto, y no creíamos, no creemos que ese tipo de llevar una empresa sea el acorde al nuestro, ¿no? Después que cada empresa lo decide, creo que también hay negocios y momentos, ¿no?, correctos para llevarlo a un extremo. En nuestro caso no, también el propósito es tan valioso, ¿no?, que el riesgo era demasiado alto. Entonces hubo un cambio de mindset y donde el año pasado tuvimos que, ¿no?, transformar la empresa en otra, ¿no?, mucho menos gastos, ¿no?, rentabilidad, y luego en la parte tecnológica de haber gastado mucho con externos a hacerlo in-house, para ser más escalables, para tener mejor producto y gastando mucho menos. O sea, es casi imposible, ¿no? Con Diego no es imposible, pero entonces Diego cogió un rol muy más tecnológico, que también era necesario para hacer los cambios con la velocidad que necesitábamos igual, para poder crecer y también sobrevivir. Entonces, de cierta forma, ¿no?, nos distanciábamos o nos alejábamos en el día a día, ¿no?, yo estar más casi fuera de la oficina y Diego en la parte tecnológica, y después había una parte operacional con el equipo donde como los dos entrábamos, pero cuando los dos entran nadie es el responsable. Entonces creo que había como nos distanciábamos un poquito sin darnos cuenta, y Diego se fue a Argentina a finales del año pasado, ¿no? También después de no tomar vacaciones durante todo el año, reflexionando mucho, y volvió, y a la semana me dijo, tenemos que almorzar. Lo cuento de mi perspectiva. Tenemos que almorzar, suena, tenemos que hablar, pero más suave. Sí, bueno, lo digo yo más suave, pero no fue tan suave. Pero se notaba también en estos días, ¿no?, como había algo en se nota la energía. Lo cuento de mi perspectiva y luego lo paso a Diego. Creo que, en resumidas cuentas, Diego sentía que yo no invertía, ¿no?, que pasaba mucho tiempo fuera de la oficina, ¿no? Y que me necesitaba, ¿no?, luego en tiempos en la oficina, y sentía que tenía que echarle más tiempo, ¿no?, en estar con el equipo y luego cerrar esa brecha. Y volvió después de sus vacaciones, donde lo tenía más claro, y vio mi calendario donde me había puesto una rutina de 7 a 10 fuera en un coworking para, ¿no?, concentrarme mejor. Luego, o sea, un calendario distinto que... Donde no había huecos. Donde no había huecos, ¿no? Mi idea atrás era tener una rutina establecida que yo necesito, que soy un poco más desorganizado para poder ser mucho más productivo, ¿no? Pero no, ahí ya llevábamos una tensión sin darnos cuenta durante casi meses, que luego chocó en el momento de, hey, o sea, te necesito aquí, pero tú estás mucho más tiempo fuera. Y esa comida fue súper importante para darnos cuenta de que, hey, esto no es, o sea, mi motivación es la siguiente, es totalmente la contraria de la que pensabas tú. A la vez entiendo, ¿no?, la necesidad y con mucho gusto cambio la rutina para
¿no? Apoyarnos, y luego también nos dimos cuenta que nos tenemos que cuidar más, ¿no? Pasar más tiempo juntos. Muy fácil dicho, pero en el día a día muy, muy, muy difícil hacer esto. Y eso fue un punto a mí personalmente o emocionalmente me movió mucho. O sea, esa comida fue, lo pensé 2, 3, 4 días. Menos mal que no le mandé mis comentarios o mis sensaciones el mismo día. Porque ¿cuál era tu diálogo interno? Una mezcla entre como rabia, como, oye, no me entiendes, estoy dando aún más para la empresa y tú lo ves de la otra forma. Luego, de una forma racional, entender más cuál es el mensaje dentro de todo, que es más de, hey, tenemos que estar más tiempo juntos, tenemos que cuidarnos más, alinearnos más también en lo que es la visión y luego de cómo lo bajamos. Y ayudó mucho en llegar, en vez de mandarlo el viernes con esa rabia, con esa emocionalidad, llegar el lunes y decir, hey, veo esto, aquí hay 2 puntos donde te quiero decir que no es así, pero tenemos razón los dos y hay un punto que tenemos que arreglar, o hay ciertos puntos que tenemos que cambiar para que esto, ¿no? Sea mejor. ¿Cómo lo gestionaste tú ese fin de semana, esos días? O sea, ¿estabas tú ahí con tu diálogo interno pensando? O sea, ¿cómo fue un poquito esa evolución? ¿O lo compartiste con alguien? ¿O? Lo compartí con un muy buen amigo mío, también emprendedor, de los pocos amigos tan cercanos que como que me entiende y donde puedo abrir un poco mi corazón. Creo que lo hago demasiado poco, creo que lo debería hacer más, pero lo hablé con él y hablando ya sueltas tensión, te lo cuenta de su perspectiva y para mí fue muy importante para poner cierta racionalidad en el asunto, pero me ayudó muchísimo. ¿Y lo compartiste también con tu mujer? ¿Y qué rol jugó ella? Lo compartí seguro, porque igualmente ella se da cuenta. By the way, le mando saludos. Me mandó un TikTok esta mañana, lo cuento después sin las cámaras, ¿vale? Se los enseño porque es muy chistoso. Ella, bueno, ayuda mucho en casa, en general, y en estos asuntos también. Conoce muy bien a Diego porque también, ¿no? Está muy involucrada en Cleta, entonces ella también lo puede, ¿no? Entiende los dos lados muy bien, por lo cual ayuda siempre en bajar un poco mis revoluciones. Diego, sí. De tu lado, ¿qué pasó dentro de ti, ¿no? Antes de tener esta conversación? ¿Cuánto llevabas gestando esa conversación? O con esa inconformidad, ¿no? Gestándola poco, traduciendo la inconformidad o la situación en lo que hay que hablar esto. Cuando lo hice en Argentina, pero fueron meses largos que no paré, siempre he tenido mini vacaciones o vacaciones trabajando y esta vez corté y fueron 2 semanas donde no pensé en el trabajo. Casualmente hubo una tormenta en Argentina brutal en diciembre que mi padre se quedó sin wifi, entonces era... sí, dije, listo, fui para un casamiento de un amigo y después no había internet, así que tranquilo, no trabajé y mi cabeza en esos 15 días empezó a pensar. La situación va un poco de cómo fue el año. Fue un año, en lo personal laboral fue muy desafiante. También para poner en contexto, creo que te lo he contado, pero no sé si tan directo. Empezamos el año donde Falk fue también uno de los principales inversores en una ronda en donde yo no tenía para aportar eso. Y yo dije, me encantaría tener también para aportar. Entonces digo, ¿dónde puedo aportar? Falk está aportando en los ingresos y yo tengo que encontrar una forma de aportar por otro lado que dé el mismo impacto. Y equilibre también, ¿no? Sí. Quizá internamente para ti. Y nosotros habíamos gastado mucho en tecnología, demasiado, que bueno, es un poco normal, es lo que vale. Y bueno, dije, bueno, hay que encontrar formas de resolver esto, sobre todo con el giro que queríamos dar, manteniendo el mismo stack tecnológico era imposible. Y entonces, bueno, justo surgió ChatGPT y a resumidas cuentas aprendí a programar y en 2-3 meses
y le dimos un giro al equipo tecnológico brutal. Hoy en día gastamos nada en comparación a antes y damos mucho más. Pero bueno, todo ese proceso fue personalmente duro. He tenido 3 burnouts en lograr aprender y estar para los tiempos que pide el negocio. Hoy en día ya lo estamos, el equipo está bien, esa fase ya se pasó, pero claro, me agarró también final de año, se me puso dura la espalda por estrés. Y fue justo en un momento donde estábamos, bueno, hemos dejado de ir que 8 o 9 personas, entonces era como, bueno, cierro el año, desde lo que he aprendido brutal, he dado todo, pero bueno, nos encontramos en esta situación donde hemos tenido que dejar de ir un equipo y yo palpaba cosas que como estaba también mucho trabajando en la programación, lo podía intuir, pero necesitaba estar más como manager para poder verlo. ¿Qué cosas veías? Bueno, a ver, dicho así sin filtros, bueno, tú también ya lo has dicho, creo el middle management no funcionó muy bien. Yo me daba esa sensación. Entonces, yo lo veía mientras estaba codeando 10 horas al día y veía, hey, acá hay algo que está fallando, no, hay perfiles que no bajan la estrategia ni ejecutan cuando deberían estar ejecutando en una empresa tan pequeña como la nuestra, y tampoco bajan la estrategia en los distintos departamentos. Y yo lo veía y mi intuición me decía que era por ahí, pero nada, necesitaba también un poco. Al final nos dimos cuenta, mi sensación fue, nos podríamos haber dado cuenta antes. Y cuando pensé en Argentina, todo lo que sucedió, o cuando volví, bueno, dije, vamos a hablarlo porque estaría bueno que estés más y que esto lo veamos rápido. Sí, ¿Cómo sí. abordas esa conversación? ¿Te la preparas antes? ¿No te la preparas? ¿Te cagas en todo? No, la preparé. Tuve sesión con Rochi Vale. y la preparamos, sí. Sí. Yo Wow. creo que un punto importante que salió de ahí es también comunicar más, no, sin quejarnos, pero también de nuestros retos en el día a día o nuestros problemas en el día a día que el otro a veces no ve o muchas veces no ve, ¿no? Entonces uno de los puntos principales también era performance mío. Me dice, oye, la performance en lo que es marketing en los últimos 3-4 meses del año no fue tan bueno, mientras que por la parte tecnológica habíamos preparado todo para que pudieran crecer tanto y nosotros teníamos un equipo en la parte de marketing para poder crecer. Y yo dije, sí, sin dudas. Piensa también en el plato, ¿no? Lo que había más en el plato en el mío, que era una parte financiera súper importante, que necesitaba mi foco principal para poder, ¿no? Sobrevivir, lo puedes decir, o para poder tener los recursos, ¿no? que queremos tener nosotros. Esto no le quedaba tan claro, entonces también era un tema mío de comunicarlo en esa conversación y que luego de ella saliera, listo, no había pensado en esa parte y no sabía qué tanto también, ¿no? Qué tanto estrés o qué tanta presión también lleva esa parte, que es un estrés mucho más negativo, ¿no? Un estrés de caja es una presión, ¿no? Todos los días que te levantas en la mañana, tengo tanto en la cuenta, me tienen que ingresar tanto, versus, oye, podemos crecer tanto o quiero hacer tal cosa para poder crecer, que es un estrés mucho más positivo. Entonces, también consume energía y consume el foco, que en esa conversación, o en esa comida de 1 hora y media, salió, ¿no? Y creo que también esos son puntos que se tiene que comunicar más. Ahí es un tema de estar más tiempo juntos y sí. Y qué brutal. Gracias por la transparencia y cómo has explicado incluso el cómo surgió todo, ¿no? Porque a veces no son conversaciones tanto de roles, etcétera, sino de yo en ese momento sentí que había un desequilibrio, ¿no? Entre lo que él había hecho y lo que... Y no sé si en ese momento lo hablaste, pero suena a mucha sensación interna tuya de tengo que estar a ese nivel y de repente coger muchísimo, ¿no? Querer aportar muchísimo valor, un poco por ese desequilibrio, o sea, creo que es... Sí, aparte yo sentí cierta responsabilidad en lo que hemos gastado el año anterior en tecnología y decía, pues, si esta pasta no lo hubiéramos gastado así, entonces bueno, fue un trabajo interno. De no fustigarte a ti mismo. Sí, bueno, y ahí puse el turbo y bueno, hoy en día cambió todo, la verdad, bueno. Has mencionado
que tuviste como 3 mini episodios de burnout. Sí. ¿Cómo te recuperas de esto? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, el tercero, el físico me dijo basta y quedé con bastón. Se me bloqueó la espalda. ¿Cómo lo gestiono? No sé, el primero fue el más duro porque hubo que lanzar una página y le dije al final aparecieron muchas señales de hay que hacerlo, tenemos que hacer nosotros. O es muy caro o nos falla en último momento. Fueron situaciones, teníamos una developer que se fue porque consiguió su trabajo soñado, una agencia que nos canceló último momento, un developer que nos iba a hacer algo y nos ghosteó. Entonces era, lo tenemos que hacer in-house. Lo diseñé, digo, se puede, hay que programar un poco, pero bueno, cuando fui sumergiéndome tampoco era tan fácil y tuve que ir aprendiendo. En el primer burnout soñaba con código. Me levantaba a 3 de la mañana con un código y me ponía a codearlo. O sea, lo viviste más desde no me queda otra que hacerlo. Sí, bueno, y la motivación de ver que estaba funcionando y lo que iba a generar la empresa. Que habían esos valles entre no burnout, próximo burnout. O sea, que era lo que te hacía salir y lo que te hacía entrar otra vez. ¿Y qué rol jugó Falk, sientes, en esos episodios? A ver, también se fueron presentando porque, y también es una charla que tuvimos ahora hace unos días también, Cleta cambió mucho el año pasado. Entonces creábamos cosas, cimientos donde quizá tecnológicamente estábamos aprendiendo y volvíamos a generar cosas. El año pasado cambió mucho Cleta y ahora cambió este inicio de año con la nueva tienda. Y esos cambios ya están fijos, no debería cambiar más. Y se dan con el expertise de ahora ya saber hacerlo bien y hacerlo rápido y un equipo que funciona bien. Entonces, se fueron dando más que nada por eso. Es un tema de deadline y de lanzar cosas sin saberlo hacerlo bien o aprendiendo en el proceso. ¿Tú sabías de estos 3 episodios de Burnout? ¿O sabías más que iba muy liado y que estresado? Pero así como tal, como... Yo diría que incluso Diego no supo de que tuvo 3 burnouts hasta después. Hasta el último. Se fue a Argentina, ¿no? Y tener vacaciones y reflexionar. Claro. Diría yo. A tu pregunta, no lo sabía en sí. Obviamente notaba los momentos más tensos de Diego, porque se nota en el día a día. Y entonces sí, sabía los momentos más estresantes para Diego, sin dudas. ¿Cómo responde Diego cuando está en momento estresado? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo percibes? Nosotros en la oficina lo llamamos Diego está en modo developer. Cuando está en su cueva y claro, es al final, ¿no? Después manejar un equipo, manejar todo el equipo operacional, no es tan fácil. Entonces, ¿cómo responde? Muy... Cuando está reactivo. Cínico. Ajá. Una buena señal. Te cambia un poco la perspectiva también. Estás tan introspectivo en un problema, como estar haciendo un examen de matemática física durante la jornada laboral todos los días. Más hacer de manager, más resolver problemas operativos o problemas de gente. Entonces, fue duro. Sí, fue un año. Dale. Y falta Falk, ¿no? Y Falk cuando está más reactivo, ¿cómo reacciona? No, Falk reacciona bien, pero reacciona bien. nunca lo he visto emputado. Bueno, sí, lo veo, lo percibo, pero no explota. Más por dentro. No explota. Lo veo más por dentro. Creo que para bien y para mal. Creo que yo mismo también me miento a veces de estoy muy lejos de un posible burnout ¿no? Y a todos los demás y a mí mismo digo, no, todavía estoy bien. Hago también muchas cosas para balancear y nivelar esto. El deporte a mí me ayuda muchísimo, mucho. Creo que muchas veces estoy mucho más cerca he estado también mucho más cerca de mis límites de verdad, de lo que te has querido o incluso reconocer. sobrepasando los límites de lo que yo me hacía creer a mí mismo y a los demás. O sea, me lo dicen mis papás, por ejemplo. Dicen, no te veo tan estresado, o no te veo con tanta presión. Y digo, si tú supieras... Tengo un león dentro ahí. Sí, si tú supieras. Y creo que, bueno, al final soy yo.
En este viaje, en esta evolución que habéis tenido, ¿ha habido alguna vez que os habéis cuestionado meter un tercer co-founder, un late co-founder, algún socio que esté dentro del negocio? Lo hemos hecho de cierta forma. Tenemos varios miembros del equipo que tienen stock options, ¿no? Y stock options de verdad, no phantom shares, sino stock options. Que para, líderes o managers. sí, son managers y luego también, ¿no?, perfiles que ya llevan tiempo con nosotros y que para nosotros son muy clave para el futuro de Cleta. Entonces, de cierta forma ya lo hemos hecho. No de una forma de meter un co-founder, ¿no?, con un peso ya distinto. Por también tema de roles, no sé si tendría mucho sentido hoy en día, porque al final hay dos perfiles, dos roles importantísimos hoy en día, ¿no? Ahí está el rol de CEO, está el rol de COO. Creo que estamos más en el momento de definir estos roles mejor para que cada uno pueda ejecutar los roles más. Creo que es algo que es un reto actualmente también para poder dar ese próximo salto. Entonces, un co-founder no lo vemos tanto, más un partner, un socio fuerte que pueda estar a nuestro lado, como si fuera un tercero en el barco, pero no una persona en sí. ¿Y cómo habéis decidido darle a esta parte del equipo stock options? Rendimiento y luego cumplimiento con los valores. Al final, entender también de cierta manera la vulnerabilidad que tenemos en esa parte del negocio que nosotros no conocemos tan bien, y haber encontrado la persona la que confiamos, ¿no?, a la que confiamos plenamente, y valorar esto, ¿no? Decir, oye, es muy difícil encontrar una persona en este momento cumpliendo los valores, con una performance así, con una experiencia que nosotros no tenemos. Queremos mantener a esa persona para siempre. Y también que sientan que están remando en momentos de mucho estrés. Si estamos remando Falk y yo, que ellos están en el mismo barco y que va a haber el beneficio, ganamos todos. Entonces fue un poco premiar. Se dio también después de esa situación de dejar ir a algunas personas el fin del año pasado, decir, bueno, a quienes valoramos y quienes queremos que estén remando con nosotros, y cuando hay que remar más fuerte, hay que remar más fuerte. Antes de irnos un momento a dónde estamos y hacia dónde, habéis tocado el tema del middle management, que además es un temazo, creo, para muchos que nos escuchan. Esta primera vez de pasas de founding team a leadership team. Hay personas que además habéis valorado mucho y habéis dado stock options, hay personas que han salido. ¿Cómo ha sido esta gestión del management team durante el año pasado? O sea, ¿qué habéis aprendido? ¿Dónde la habéis liado? ¿Tú has estado más en ese día a día? ¿Cómo lo habéis vivido? Sobre todo la transición esa que decías de que sentías de que el management team no estaba funcionando. ¿Cómo...? A mí sí, me daba la sensación a veces de estar 3-4 días metido en algún problema para poder lanzar un producto rápido, ir a ver o buscar resultados o buscar respuestas y tener que estar resolviendo problemas que se deberían haber o pensado antes o resueltos por esos mismos perfiles. Falta de ese ownership o proactividad. Porque eras tú el que gestionaba todo este middle management más en el día a día. ¿O tú también? Sí, los dos. Depende de qué departamento, sí. Nosotros nos gusta mucho el modelo, estamos en modo víctima o modo protagonista, ¿no? Lo repetimos tanto que ahora mi mujer y mi cuñada, que también trabaja en Cleta, me lo dicen en casa, en la noche, que eso ya pasa el límite. ¿Estás modo víctima o estás modo protagonista? Sí, si lo escucho después de 10 horas de trabajo, digo, no me digas eso. A veces quiero ser víctima. Creo que el tema empieza sobre todo con nosotros, de delegar o a personas que necesitaban más, una transición más larga, o que al final pusimos en un rol que no era en ese momento, o delegar problemas, retos, sin tener muy claro nosotros qué queríamos, ¿no? Entonces, esto choca si no tienes un perfil espectacular a tu lado, normalmente con cierta experiencia que te diga, no te preocupes, entiendo por dónde vas a ir, yo lo resuelvo. Entonces, creo que el middle management es muy bueno si tú tienes muy claro hacia dónde quieres ir
y que puedas guiar, ¿no? a esta persona en el camino. Pero lo que hemos hecho, por lo menos yo, que muchas veces es soltar, alejarme sin dar esa guía. Entonces creo que es más errores nosotros en el hiring o luego en el onboarding o el proceso de onboarding que las personas en sí. Entonces creo que el tema middle management es... La responsabilidad de arriba. También es un Sí, tema sí. de rondas, ¿no? Al final nosotros cuando levantamos la ronda a principios de 2022, cuando nosotros empezamos a trabajar, sentíamos el afán de crecer a lo loco, ¿no? Y luego contratar a lo loco. Hay aprendizajes, contratar rápido es bueno, pero mejor esperar, ¿no? Hasta que tengas la persona correcta y luego invertir el tiempo para que esta persona también tenga ese inicio, ese arranque correcto, porque de esa forma te demoras más en el proceso inicial, pero ahorras muchísimo tiempo luego y aseguras de que se cumpla. Pero nosotros a veces contratábamos pensando que íbamos por aquí, a los 2 meses lo cambiábamos y eso obviamente es... Sí. Sí, hoy en día estamos más presentes en el día a día. Esa línea la hemos cortado y los resultados se ven. Yo estoy mucho más contento con la performance. Hablamos además ahora de lo importante que es la visión, ¿no? Para que los equipos tengan claro hacia dónde ir. Creo que podemos cerrar con una pequeña visualización. ¿Te parece, Albert? Sí. O sea, os diría que cerréis los ojos y veis una puerta. Abrís la puerta y unas escaleras, bajáis las escaleras y veis cómo está Cleta dentro de 5 años. ¿Qué personas hay? ¿Dónde estáis vosotros respecto a esas personas, respecto al sistema, respecto a la empresa? ¿Cómo está la oficina? ¿Cómo están las tiendas? ¿Cómo están los clientes? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Qué os dicen? ¿Cómo respiráis? ¿Qué ropa lleváis puesta? Y cuando os sintáis preparados, podéis abrir los ojos muy rápido. Tenéis 2 hojas, tenéis 1 minuto para dibujar qué ha pasado, qué ha cambiado. Un detalle. Un detallito. Un ¿Qué? Dibujarlo, escribirlo. Por favor, que no se muestre en la cámara porque me he sentado con mi sobrino a dibujar y dibuja mejor que yo y tiene 4 años, ¿eh? Entonces... No os miréis podéis entre usar los dos, colores, importante. podéis... ¿Qué veis en 5 años? 1 minuto, empezamos a contabilizar. Sin escribir, ¿eh? Tenéis que dibujarlo. No, pero eso es... Puede haber palabras. Nunca aprendí a dibujar una bicicleta en 4 años. Me sale... Pensad en el impacto, en vosotros, en el equipo. Quedan aún 30 segundos. Soy horrible en dibujar. Ni una bicicleta sé dibujar. Oye, oye. Vemos aquí cierta dinámica de la infancia que está ocurriendo. 100%. Así pasé el colegio. En los últimos 5 segundos me gustaría que escribáis una palabra también, ¿vale? O sea, si os quedáis con una palabra de lo que habéis visto, ¿cuál es? Quedan 5 minutos. Cerramos con una palabra. Bueno, pues ahora cuando Farga acabe, nos enseñáis el dibujo y nos explicáis. En 1 Sí, minuto, ahora ¿qué habéis está visto y cuál es la durísimo. palabra? ¿Qué habéis visto y qué no habéis visto? A ver, quizás Chan, estoy... chan, chan. Enséñanos el dibujo, nos lo explicas, Diego, y nos cuentas. A ver, quizás estoy muy viciado por los hitos que hemos logrado en los últimos
3-4 semanas. Ujú. Ustedes han visto la nueva tienda, creemos que es el camino correcto. Enséñalo a Sí, tu cámara. bueno, A tus seguidores. yo me imaginé esa misma tienda en distintos pines en distintas ciudades a través de Europa y nosotros siempre decimos to the moon, así que me imaginé una línea creciendo y la bicicleta hasta la luna. Qué bueno. Y bueno, una palabra, puse expansión. Yo creo, eso que dije, que nosotros nos destruíamos y reconstruíamos, sobre todo a lo largo del año pasado, creo que eso ya ha terminado. Estamos en una fase de hacer un copy-paste de lo que hemos ahora logrado y poder expandirlo bien. Así que eso, obviamente, ¿cómo me veo? Me veo vestido, no con la misma camiseta, pero con una igual, una oficina más grande y las mismas tiendas que tenemos ahora por todos lados. Gracias. Ahora me hacen pasar pena y mostrar la cámara. Lo hago muy rápido porque esto es así. Un hospital. No, lo explico rápido. Claro, hombre. Yo creo que me alineo 100% en lo que es tienda. Creo que acabamos de lanzar una tienda, un concepto de tienda que no existe, que es único. Es esto y es la visión, ¿no? de cómo también queremos que las personas en España se den cuenta de que la bicicleta urbana es el mejor método de transporte y entonces ahí la visión es lo que hoy en día tenemos en más sitios. Luego, bajando esa escalera imaginaria, yo vi el equipo, sobre todo en lo que es oficina-nave, no lejos o al lado de lo que es nuestro producto. Yo creo que lo que hicimos o lo que hoy en día tenemos en nuestra nave, tener la oficina dentro, es crucial para entender el core business. Porque ¿no? El core business son bicicletas que entran y que salen, ¿no? Y luego obviamente los clientes que están al lado. Entonces me imagino exactamente lo mismo y la parte de la nave igual de sucia, ¿no? Igual de vivo como lo tenemos hoy en día, pero con una oficina más, no sé si es más profesional, pero otros estándares que también demuestra la evolución que tiene Cleta. Aquí no se ve, pero hay una oficina para lo que somos Diego y yo, que creo que no falta que cada uno tenga su espacio de verdad y las mejores condiciones de trabajar, nada lujoso, pero sí las mejores condiciones para poder trabajar. ¿Cómo me veo? Trabajando en chancletas, viniendo de la playa, ¿no? Yo hago mis 2 horas a mediodía de desconexión, deporte en la playa. Estamos ahí. Es subir los niveles, ¿no? O sea, que Cleta también pueda dar a nosotros y a toda la plantilla, ¿no? mejores condiciones. Palabras que puse: tranquilo, enfocado. Yo creo que la tranquilidad, cuando cambias tanto, cuando te tienes que reinventar, no estás tranquilo, estás muy despierto. Y que al final, para mí, es crucial para que tú como compañía crezcas y sobrevivas, ¿no? Al final es, porque si te quedas esperando, si no estás muy atento, no, las oportunidades pasan y creo que ahí ha sido una fuerza nuestra. Sin embargo, tenemos que entrar en otro stage, en otro nivel, en otra fase de la empresa donde ya podemos planificar a más tiempo, con más tranquilidad y el foco muy claro. Porque ya llevamos 4 años, tenemos ¿no? expertise que muchas otras empresas no tienen y sabemos cómo hacer Cleta muy grande, pero necesitamos la conexión alrededor para poder, ¿no? también tener esa tranquilidad y el foco para poder ejecutar. Brutal, brutal. Me gustaría cerrar, siempre cerramos con un error de segunda mano que podáis darle a los emprendedores, a la gente que nos está viendo. Algo que os habéis dado cuenta, pues para que la otra persona no se dé la hostia igual. También voy... O que al menos lo haga consciente. Voy tendenciado por lo que he estado haciendo estos últimos tiempos. Hoy en día se puede hacer un MVP casi tan perfecto como el producto final en lo que es desarrollo tecnológico con nada, gastando 0. Que no se vayan por... Overcomplication. Bueno, para darles una idea, lanzamos nuestra app, que la pueden descargar, y nos salió 140 euros. Así que hay vías para poder lanzar
muy buenos productos con muy poco dinero y muy, bueno, no, esfuerzo sí, pero hay vías, cuando el dinero escasea, sobre todo a los inicios, poder tenerlo, sí, 100%. Brutal. ¿Por tu lado? Voy a mencionar dos. Tener muy clara tu ventaja competitiva sostenible, o que esa ventaja competitiva sea sostenible durante el tiempo, porque muchos esfuerzos, ¿no? La evolución del negocio, el crecimiento se basa en una ventaja competitiva que deberías tenerla muy clara, y luego que sea sostenible, porque al final eso hace la diferencia a largo plazo, porque si no son muchos esfuerzos, y si no es sostenible, alguien puede venir y te lo rompe enseguida. Entonces creo que esa proyección a largo plazo, entendiendo cuál es la ventaja competitiva sostenible. Aprendí ese concepto de Francesc, uno de los fundadores de Incapto. Hace relativamente poco, fue durante el año pasado. O sea, lo había escuchado, pero nunca lo entendí hasta ese momento, y creo que es clave que nosotros lo entendamos. Y segundo consejo, bueno, va más allá de las empresas que están en rondas o que acaban de levantar dinero. Cuidar este dinero, cuidar también las expectativas de los stakeholders. Es muy fácil gastar el dinero, y estas decisiones que tomas en el éxito, al final, pueden tener sus implicaciones. Y ahí nosotros también aprendimos. Creo que en nuestro caso habíamos levantado 2 millones, o sea, en su momento, en una ronda en particular. Creo que cuando levantas más es aún más difícil reaccionar, pero cuidar esto, porque es mucho dinero que puede servir para mucho, pero cuando lo gastas rápido entras en un bucle que no siempre es sano. Y pierdes esa mentalidad que comentaba él, ¿no? De todo lo que se puede hacer con no tantos recursos, ¿no? Esa creatividad. Correcto. Brutal. Sí. Chicos, Equipo, mil gracias. Muchas gracias. Gracias por la ustedes. apertura. Seguimos. Súper. Gracias, Muy bueno. chicos. Gracias. Gracias.